Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros amados hermanos de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles, en toda el área metropolitana, en municipios de Antioquia, en todo Colombia y en cualquier parte del mundo donde es invocado el nombre glorioso del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar en esta nueva transmisión en vivo, donde le damos al Señor la gloria, la honra, la alabanza y la adoración para siempre. Bienvenidos hermanos que van llegando a nuestra conexión. Hemos anhelado todo el día este tiempo para estar en comunión a través de este medio virtual y tener la proclamación de la palabra de Dios. Quiero agradecer a todos los hermanos que están orando por nosotros, que cada día están dando su apoyo a la obra del Señor, a nuestro ministerio, gracias a Dios, porque el Señor está haciendo cosas maravillosas en medio de su pueblo. Gracias hermanos por sus oraciones, por sus palabras de ánimo. Gracias hermanos por su fidelidad, su generosidad. Gracias por ayudarnos en la obra del ministerio. Que el Señor les recompense, les ayude cada día. Que el Señor siga derramando sus ricas bendiciones sobre todos ustedes. Abramos la Biblia en el Salmo número 22. Tenemos nuestra serie bíblica Cristo en los Salmos. Y hoy vamos a estudiar el Salmo número 22. Voy a leer del verso 1 al 21. Este salmo es un poco amplio. Salmo número 22, verso 1 al 21. Leo en la versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas. Hermosa versión. Dice la palabra del Señor así: para el director del coro sobre Ajelé a Sahar, el siervo matutino, Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado. Toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores.
Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan y reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Aleluya. Gloria al Señor. Tremendo salmo este que nos presenta el Señor a esta hora. Bendito sea el nombre glorioso del Señor Jesús. Vamos a orar para que el Señor nos dé su bendición a través de su palabra gloriosa, que podamos nosotros ser alimentados, ser edificados por este mensaje, esta palabra que viene del Señor y que Él nos da en esta hora. Que sea el Señor glorificado en nuestro corazón, sea el Señor glorificado en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oremos, hermanos, todos invocando el nombre del Señor Jesús. Señor y Dios de nuestra salvación, amado Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad de proclamar el mensaje de tu palabra a través de este medio virtual. Rogamos, Señor, tu ayuda, rogamos tu bendición. Ayuda a tu siervo a predicar, a enseñar tu palabra con la unción poderosa de tu Espíritu Santo, con la sabiduría que tú das, con la gracia. Obra, Señor, con poder. Edifica tu iglesia, alimenta nuestras almas. Glorifícate, Padre Santo, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, salva a los amigos también. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre para siempre. Gracias a Dios. Vamos a tener este mensaje de la palabra del Señor. Vamos a tener este mensaje en el libro de los Salmos. Tenemos nuestra transmisión en vivo en la Biblia. Hemos leído el Salmo número 22. En nuestra serie de estudio bíblico, Cristo en los Salmos. Cristo en los Salmos. En la meditación anterior vimos el Salmo número 21, el cual nos presenta la oda triunfal del Rey. Y aprendimos que Cristo es el Rey y que son muchas las bendiciones, que Él en su triunfo, Él nos ha concedido, Él nos ha dado. Gloria al Señor. El Señor ha triunfado y triunfará sobre sus enemigos, y al fin su reino se establecerá para siempre. De eso habla el Salmo número 21. Ahora vamos a estudiar el Salmo número 22. Este hermoso salmo nos presenta a Cristo, el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Cristo, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Ese es el tema del Salmo número 22. Nosotros, al igual que los primeros cristianos y los primeros discípulos de Cristo, necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras, para entender lo que de Él dicen la palabra, la Biblia, la Escritura, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
lo que el Señor hizo con sus discípulos, el Señor lo sigue haciendo con nosotros hoy. Recordamos que la Biblia tiene 3 divisiones, que son la ley, los profetas y los salmos. El número 3 en la Biblia significa testimonio, porque la ley dice que para que un asunto sea verdadero, todo asunto debe constar en boca de 2 o 3 testigos. En este caso, ahí están los 3 testigos de Cristo. La ley habla de Cristo, los profetas hablan de Cristo, y los salmos o los salmistas hablan de Cristo. Aleluya. Ahí encontramos el testimonio de Cristo el Señor. Todo lo que dicen de Él es verdad. Aleluya. Y entonces en este Salmo 22 se forma una trilogía con el Salmo 23 y el Salmo número 24. Fíjese bien, Salmo 22, 23 y 24 forman una trilogía. Esos 3 salmos también fueron escritos por el rey David. ¿Y quién más que David conocía el oficio de ser pastor? Porque David, antes de ser rey de Israel, fue pastor de ovejas. Cuando el Señor lo llamó, David pastoreaba ovejas. El Señor lo sacó de pastorear ovejas para pastorear como rey, como siervo de Dios, el pueblo de Dios. Y hay otros salmos también que forman una composición hermosa, toda hablando acerca de Cristo el Señor, en especial hablando de la obra de la redención. Pero entre todos ellos sobresale esta trilogía. Recuerde, Salmo 22, 23 y 24 forman una trilogía única en toda la Escritura. Una en toda la Biblia. Es algo impresionante. ¿Qué es una trilogía? La palabra trilogía es una palabra compuesta de 2 términos. Está el prefijo tri, que significa 3, y la palabra logos, que quiere decir discurso, tratado o estudio. De tal manera que una trilogía es el conjunto de 3 discursos o de 3 obras dramáticas cuyo tema tiene entre sí cierto enlace. El tema está ligado en esa trilogía. Como en todos los salmos, el tema principal de estos 3 salmos, 22, 23 y 24, el tema principal es Cristo. Es Cristo. El rey David, por el Espíritu Santo de Cristo, habló en profecía de Cristo Jesús como el buen pastor en 3 aspectos. Fíjense bien, el Salmo 22 presenta a Cristo el buen pastor dando su vida por las ovejas. El Salmo 23 presenta a Cristo el buen pastor resucitando para cuidar y perfeccionar a sus ovejas. El Salmo 24 presenta a Cristo el buen pastor como el príncipe de los pastores, como el rey de gloria, reinando con sus ovejas y dando la recompensa a los pastores, servidores del Señor. Entonces, lo que se viene ahora es fascinante poder estudiar estos 3 salmos, 22, 23 y 24,
Esto es apasionante, es edificante. El alma vibra con esta palabra gloriosa del Señor. Cuando damos cabida a la palabra del Señor, nuestro corazón se fortalece en Dios. Nuestra alma se alimenta en esta palabra gloriosa que el Señor nos da. Entonces vamos a mirar detalladamente estos tres aspectos de Cristo como el buen pastor. Cristo, el buen pastor, dando su vida por sus ovejas. Ese es el tema del Salmo 22. Y vamos a mirar qué hay en este salmo. El rey David está presentando proféticamente a Cristo en este salmo en su primera venida, tomando el lugar del buen pastor, viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido, viniendo a buscar y a salvar a sus ovejas, entregando su vida voluntariamente por ellas. Aleluya. Por ello, el Salmo 22 también es llamado el Salmo de la Cruz. Aleluya. El Salmo 22 es considerado por los biblistas como el lugar santísimo en la Biblia, porque este salmo revela lo que ocupaba la mente de Cristo como el buen pastor, dando su vida por sus ovejas. Fíjense bien, en el Salmo 22 están profetizados todos los sufrimientos de Cristo Jesús. Se describe de una manera inconfundible todo el Calvario, su muerte en la cruz del Calvario. Ahí están profetizados todos los sufrimientos de Cristo, yendo a morir por nosotros, para hacer la gran obra de la redención. Este salmo, escrito por David, está estructurado en 5 partes. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a alcanzar a ver 3 partes, y en la próxima oportunidad, si Dios quiere, veremos las otras 2 partes. Entonces, ¿cómo está estructurado este Salmo 22? Está estructurado en 5 partes. La primera es el abandono de Cristo, del verso 1 al verso 11. La segunda parte es la persecución de los enemigos contra Cristo, a partir del verso 12 hasta el verso 18. La tercera parte es la súplica de Cristo, del verso 19 al 21. La cuarta parte es la acción de gracias por liberación, del verso 22 al 26. Y la tercera parte es la alabanza universal, del verso 27 al 31. Aleluya. Entonces, todo este Salmo 22 se refiere a Cristo y contiene muchas cosas que solo pueden ser aplicadas a Cristo Jesús, a nadie más. Solo al Cristo de la gloria. Por ejemplo, lo que dice allí de partir los vestidos, de echar suerte sobre ellos, de horadar las manos y los pies, de burlarse en el momento de la crucifixión. Esto solamente puede ser aplicado a Cristo Jesús, a nadie más, solo a Cristo Jesús. Entonces, este salmo, considerado como el lugar santísimo en las Sagradas Escrituras, revela lo que es la justicia, la santidad
del Dios Todopoderoso que vino manifestado en carne. Este Salmo 22 es mucho más que todos los demás salmos. El Salmo 22 es el Salmo del Calvario. Aleluya. Este Salmo describe a Cristo como un siervo con C, un siervo, haciendo referencia al animal que brama por las aguas. Describe a Cristo como un siervo hermoso, tierno, manso, humilde, que está perseguido por los cazadores en el alba del día, o sea, al amanecer. Fíjense que Herodes empezó cazándole tan pronto como apareció. Anás y Caifás estaban cazando a Cristo para darle muerte. La pobreza, el aborrecimiento de los hombres y la tentación del Satán se añadieron al acoso contra Cristo. Siempre hubo algún perro, o toro, o león, o búfalo, dispuesto a atacar a Cristo, dispuesto a causar daño. Cristo, después de su primer sermón, fue perseguido por los cazadores que se juntaron alrededor de él. Pero Cristo fue más ligero y se les escapó. En varias ocasiones leemos en la Biblia que lo llevaron a una colina alta, a un despeñadero, para arrojarle, matarlo despeñado. Pero Cristo, cual siervo, pasó por el medio de ellos y se fue. En otra ocasión, enseñando en el templo, tomaron piedras para apedrearlo, pero él pasó por en medio y se fue. Gloria al Señor. Esto es mucho Cristo el que tenemos. Alabado sea su nombre. Cristo halló el Calvario. ¿Cómo era el Calvario? Era una colina peñascosa, rasgada y terrible, llamada la montaña de la división, también la montaña de la calavera, porque tiene una forma de cráneo. De allí fue acosado por los cazadores hacia el borde de los espantosos precipicios de inminente destrucción, donde querían darle muerte. Entre tanto que le rodeaban y le azuzaban las bestias de presa y los monstruos de la selva infernal. Fíjense que están representados en el león, en los toros de Basán, en los búfalos. Todos ellos les hirieron con sus cuernos, con sus dientes. En el caso del león y los perros, hincaron sobre él los dientes, pero él se libró de ellos. A su tiempo inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Fue enterrado en una tumba y sus atacantes consideraron que su victoria era completa. Los principales sacerdotes del pueblo, los principales gobernantes de los judíos, la soldadesca romana, todos ellos sí pensaron que su victoria había sido completa. Pero no habían considerado que Cristo era el siervo matutino. Sin duda alguna, a su debido tiempo escapó de la red del cazador. Aleluya. De los lazos de la muerte, y luego puso sus plantas sobre los montes de Israel. Aleluya, vivo para no morir nunca más. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.
Cristo tuvo un encuentro con María Magdalena en el jardín donde había sido él sepultado, dando evidencia de su propia resurrección. Luego, en un momento, se halla en Emaús, caminando con 2 de sus discípulos, animando a sus discípulos desconcertados y tímidos. Aleluya. Luego no le cuesta nada ir delante de ellos a Galilea para encontrarse allí con sus amigos en el monte de los olivos o los montes de las especias, llevando consigo el alba matutina, vestido de vida, aleluya, y de hermosura para siempre, y de gloria que nunca se marchitará. Gloria al Señor. Ese es nuestro Cristo, el siervo matutino. Ese es uno de los nombres también que se le da al Salmo 22. De tal manera que este Salmo 22 es mucho más que los demás salmos. Es el Salmo del Calvario. Yo quiero que nunca se le olvide eso. El Salmo 22 es el Salmo del Calvario. Y es posible que Cristo realmente lo repitiera palabra por palabra mientras estaba clavado en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, dando fiel cumplimiento a lo que de él decían las Sagradas Escrituras, los profetas. Fíjense cómo empieza el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo termina allá en el verso 21. Termina con consumado es, por decirlo así. Fíjense cómo las expresiones de gemidos se elevan desde las profundidades inexpresables del sufrimiento del alma pura de Cristo. Y podemos decir que no hay ningún salmo como este. Este salmo muestra como ningún otro ese gemir del alma de Cristo. Este salmo es la fotografía de las horas más tristes de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, estando en la cruz del Calvario. Es el testimonio de sus palabras al morir. Es el vaso que recoge sus últimas lágrimas. Es el recordatorio de sus gozos que vendrían tras sus sufrimientos al expirar. David y sus aflicciones pueden hallarse en este salmo en un sentido modificado. Pero así como la estrella desaparece ante la luz del sol, el que ve a Jesús en este salmo probablemente ni tan solo pensará en buscar a David, porque en este salmo hay uno mayor que David, y es Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Es Cristo Jesús, nuestro gran Rey, nuestro gran y fuerte Salvador. Bendito sea su nombre para siempre. Ante nosotros en el Salmo 22 tenemos la descripción de las tinieblas y la gloria de la cruz, los sufrimientos de Cristo y las glorias que siguieron después de ellos. Oh, si tuviéramos la gracia para poder acercarnos y contemplar esta gran visión, leeríamos con más reverencia, quitándonos el calzado como Moisés ante la zarza ardiente. Porque si hay un lugar santo y santísimo en algún punto de la Escritura, es en este Salmo 22. Salmo 22
el Salmo del Calvario. Salmo 22 presenta a Cristo como el buen pastor dando su vida por sus ovejas. Tremendo salmo. Veamos cada una de las partes de este salmo. En primer lugar, del verso 1, está el abandono de Cristo. Fíjese cómo aparece allí, verso 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Podemos mirar este salmo con asombro y notar los destellos de luz entre las horribles tinieblas de ese mediodía y de esa medianoche. Qué cumplimiento tan exacto el de esta escritura en Cristo. Fíjese que en ese Salmo 22 se está hablando de un clamor de día y de un clamor de noche. Mirando el Salmo, mirando el Evangelio según Mateo, capítulo 27, versos 45 y 46, encontramos el cumplimiento fiel de este Salmo. Mire cómo dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Oiga, tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, durante 3 horas. Hora sexta, 12 del día. Hora novena, 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la expresión de la soledad de Cristo. Ya Cristo había experimentado soledad en el huerto del Getsemaní, al llevar sobre su cuerpo toda la carga de pecado de la humanidad. Ya había experimentado la soledad porque la Escritura dice que cuando fueron a tomarle prisioneros, Judas, con toda la chusma que iba con él, ante eso entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces el Cristo nuestro, que murió sin saber o sin haber quien le ayudara. Qué paradoja. Ese que murió en el Calvario sin haber quien le ayudara, es nuestro ayudador. Es el que nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, alabanzas a mi Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. El Cristo que se sintió completamente solo es el único que nos brinda su continua presencia en íntima comunión, en íntima compañía, en todo tiempo. Y Él nos dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y otra escritura también nos dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Fíjese bien, durante 6 horas, más o menos,
estuvo en agonía nuestro Cristo Jesús. El Calvario para Él comenzó muy temprano. Muy temprano. Es más, podríamos decir que durante unas 9 horas. Muy temprano, desde las 6 de la mañana, ya lo estaban atacando. Ya habían sobre Él acusaciones. Ya había sobre Él azotes, vituperios. Y hablando de ese espacio de luz y tinieblas, a mediodía había luz. Ya estaba Él crucificado en la cruz. Y desde esa hora hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Las tinieblas no se debieron tanto a un eclipse de sol. No fue tanto eclipse de sol. Eso se debió más bien a un milagro que obró el Señor allí. Las tinieblas eran una profunda o una demostración de la profunda agonía del alma de Cristo Jesús. Porque Él murió en la oscuridad. El que murió en la oscuridad es el que dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué paradojas! No me canso de decir que la obra de mi Cristo no es conforme a la lógica humana. La obra de mi Cristo está por encima de la lógica humana. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús el Señor. Cristo murió en medio de la oscuridad. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Pero ese que muere en oscuridad declara: yo soy la luz del mundo. Ya lo había dicho, para que el que me sigue no ande en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Oh, nuestro Cristo Jesús estaba en el Calvario como hombre. Como hombre sufrió. Pero Él como hombre no tenía dudas, porque siguió, por decirlo así, aferrado a su Dios. Cristo en el Calvario está como hombre y está hablando como hombre. Y qué bueno que nosotros pudiéramos entender esto. Él dice en el Calvario: ¿por qué me has desamparado? Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que poner énfasis en cada una de las palabras de este salmo. Tenemos que mirar lo que dice este salmo. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué? ¿Cuál es la gran causa de este extraño hecho? Que Dios abandone a su Cristo, a su propio Hijo en el momento de la aflicción tan intensa. No hay causa en Él. ¿Por qué pues le ha desamparado? Es algo que ha tenido lugar en la mente de Cristo. Es algo que ha tenido lugar en el cuerpo de Cristo, en el alma de Cristo, en sus sentimientos más profundos. Es el Calvario. Él está sintiendo su efecto cuando pregunta. No es con dudas. No es con dudas. Es Él como hombre que siente ese desamparo, el que le hace clamar: ¿por qué me has desamparado? Él está sufriendo ese desamparo en la realidad
Es tan terrible lo que mi Cristo sufre allá en el Calvario. Es indecible. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Podemos entender que Judas el traidor y el tímido Pedro no se hallaban allí junto al Calvario. Pero Dios, el fiel amigo de Cristo, le ha abandonado. Podríamos decir, es lo peor de todo. Lo peor de todo. Sentirse abandonado en el Calvario. ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Es la pregunta de Cristo como hombre. Cristo Jesús humilde, obediente, santo, puro. Como hombre se mantuvo siempre sumiso a la voluntad del Padre. Y es desamparado en el Calvario. La única razón que podemos encontrar es porque Cristo en el Calvario está llevando sobre sí todos los pecados de la humanidad. El pecado se ha interpuesto entre nosotros y nuestro Dios. Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Cristo el Señor. Sobre Cristo como hombre. Mire Isaías 53, verso 3 al 8. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué me has desamparado? No es el porqué de la impaciencia o la desesperación, no. No es el preguntar de un pecaminoso corazón que se revela, no. Cristo es el santo, el puro, el inocente, el justo, el bueno. Aleluya, no hay nadie como Él. Es el preguntar de uno que es fiel y verdadero. De uno que no entiende por qué el Padre le ha dejado, y que anhela ver el rostro del Padre de nuevo. Bendito sea mi Cristo Jesús. Oh, cómo se funden de amor nuestros propios corazones cuando recordamos cómo hemos sido afligidos nosotros por nuestros pecados contra Él. Cuántas mayores eran sus agonías por nosotros. Hemos sufrido, pero Él ha gustado la copa más amarga de todas. La ira de Dios cayó sobre Él en la cruz del Calvario. Fíjese, lo que era para nosotros cayó sobre Cristo el Señor. La copa que debíamos beber nosotros, la bebió nuestro Cristo.
Cristo Jesús como hombre en el Calvario estuvo sometido a un dolor violento. Primero en el huerto, luego en la cruz del Calvario. Como hombre, se sintió abandonado por su Padre. Y es algo inexpresable. Fue dejado por sus discípulos. Fue ultrajado y reprobado por sus enemigos. Fue hecho maldición por nosotros. La tierra tiembla, las rocas se parten. El firmamento se cubre de tinieblas. El Cristo de la gloria estaba muriendo bajo el juicio, bajo la ira de Dios. Dios mío, clamo de día y no respondes. Clamo de noche. O sea, en ese periodo de luz y de tinieblas en la cruz del Calvario. Y aplicando esto a nosotros, el que nuestras oraciones no parezcan ser contestadas, no es una tribulación nueva. Jesús como hombre sintió lo mismo. Jesús como hombre estaba en la cruz del Calvario con su confianza firme en Dios y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bendito sea el Señor. Era el horror de la cruz, el horror del Calvario. Era el ataque de las tinieblas. Pero nuestro Cristo Jesús en la cruz siguió orando. Aunque no hubo respuesta en el momento, siguió orando, siguió clamando. Qué ejemplo de obediencia, de sumisión al Padre. Ya lo había dicho en el huerto del Getsemaní: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué tremenda sumisión a la voluntad de Dios. Cristo como hombre sometido al Padre. Un ejemplo para nosotros. Los hombres hemos de orar siempre y no desmayar. Ni la luz del día es demasiado deslumbrante, ni la noche es demasiado oscura para orar. Y ninguna dilación o negativa aparente, por dolorosa que sea, debería tentarnos o abstenernos de nuestro insistente ruego. Bendito sea el Señor. Debe haber ruego, debe haber clamor en nosotros. ¿Sabe? Aquellos que tienen cañerías de agua, que van a sus casas, si no les llega el agua, llegan a la conclusión de que los caños se han obturado o se han roto, pero no la fuente. La fuente sigue fluyendo. ¿Sabes? Si la oración no da resultado, hemos de estar seguros que la falta no está en Dios, sino en nosotros mismos. Si estuviéramos nosotros maduros para la misericordia, Él estaría dispuesto a hacérnosla llegar. Y aún está esperando con este propósito. Bendito sea el Señor. Fíjese en el Salmo 22, verso 3 al 5. Mire esto. En medio de ese clamor de Cristo en la cruz dice: sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. ¡Qué tremenda declaración! Alabado sea mi Cristo. Tú eres santo.
¿Por qué me desamparas en esta hora de suprema angustia? No podemos poner en duda la santidad de Dios, sino que hemos de considerarla como una base para las peticiones, para la oración. El Señor es santo, el Señor es fiel. Aleluya. Fíjense bien que en estas palabras aparecen 3 veces en esa declaración profética de Cristo en el Calvario. Aparecen 3 veces la palabra confiaron. Confiaron 2 veces en el verso 4 y 1 vez en el verso 5. Confiaron, confiaron. En ti confiaron nuestros padres. Es el clamor de Cristo en la cruz. Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Ahí tenemos el triunfo de la fe. El Salvador se mantuvo como una roca en el ancho océano de la tentación. Por más que las olas se levantaran, lo mismo se levantó su fe, como una roca de coral que crece y se hace fuerte hasta que pasó a ser una isla de salvación para nuestras almas en naufragio. Sí, hoy tenemos salvación porque Cristo fue por nosotros a la cruz del Calvario. Es como si hubiera dicho, no importa lo que he de sufrir. Las tempestades pueden rugir sobre mí, los hombres pueden despreciarme, los demonios tentarme, las circunstancias arrollarme y Dios desampararme. Con todo, Dios es santo y no hay injusticia en él. Alabado sea mi Cristo. Alabado sea mi Cristo. Parece extraño que el corazón en las tinieblas y la pena halle consuelo en este atributo de Dios, en la santidad y en la justicia de Dios. Aleluya. Esto es glorioso. Dios es el Santo de Israel. Eso lo dice por todo el Antiguo Testamento. Él es el Santo que ha hecho también que sus escogidos podamos clamar a Él en medio de la más terrible angustia. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Hay aquí una aplicación hermosa a la familia. ¿Qué regla de vida con la familia escogida para salvación? Confiaron, confiaron, confiaron. Nunca dejaron de confiar. Alabado sea el Señor, porque tú los libraste. Es decir, la experiencia de otros santos puede ser una gran consolación también para nosotros. La experiencia de un padre cristiano, de una madre cristiana, puede ser de gran consolación para un hijo, para un nieto, para que aprenda también a confiar en Dios. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de mi Cristo Jesús. Ahora, lo que aparece en el Salmo 22, el verso 6, sí que es impresionante. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esas son las palabras proféticas para Cristo el Señor, describiendo su condición. ¿Cómo podía ser el Señor de la gloria?
¿Cómo podía el Señor de la gloria llegar a una sumisión tan grande? A una humillación tan grande. O sea, no bastaba con ser inferior a los ángeles, sino que también llegó a ser inferior a los hombres. Esto es impresionante, realmente es impresionante. Qué tremendo contraste entre ese yo soy de todo el Antiguo Testamento y ese yo soy gusano. Fíjese que esas dos formas o esas dos expresiones se hallaron en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, cuando sangraba en el madero, cuando como hombre era gusano en su humillación, pero como Dios es el yo soy en su exaltación. ¿Sí puede entender ese yo soy? El yo soy que habló con Moisés. El yo soy, el Dios que existe por sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie para ser o existir. Ese yo soy, a la vez dice, yo soy un gusano. ¿Cómo podía ser eso? La respuesta la hallamos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Pensad entre vosotros esto que hubo también en Cristo Jesús, quien existiendo en forma divina, no consideró darse a conocer en la forma divina como cosa a que aferrarse, sino que se denigró a sí mismo tomando forma de siervo en subordinación, llegando a ser en semejanza de los hombres, y hallándose en su figura externa como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esa causa su divinidad también lo exaltó hasta lo sumo, dándose un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús el Cristo, Señor, es el glorioso Dios Padre. Alabanzas al Señor Jesús. La única manera como eso podía ser es que el yo soy se manifestó en carne. Y manifestado en carne, yendo al Calvario, se sintió comparable a un gusano, inerme, impotente, débil, pisado por todos, pasivo cuando era aplastado y despreciado por los que le hollaban, porque él no respondió con maldición cuando le maldecían. Vea, se lesione la más humilde de las criaturas y verá que todo es carne, y cuando es aplastada es una masa que se retuerce, privada de todo poder, excepto fuerza para sufrir. Esa es la verdadera semejanza de Cristo en su cuerpo de carne, y su alma pasaron a ser una masa de miseria. En la misma esencia de la agonía, en los dolores agónicos de la crucifixión, el hombre por naturaleza no es más que un gusano. Pero nuestro Cristo Jesús se puso por debajo de los hombres. Permitió que le aplastaran, que le pisotearan, a causa del desprecio que se amontonó sobre él, la debilidad que sintió, y por tanto añade, y no hombre. ¿A qué humillación llegó nuestro Cristo Jesús? Mas yo soy gusano y no hombre.
Oh, alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Usabai kama sekuramai gusai mirai batsalayo. Usai bibra esai kumahana baigisa. Oh, bendito sea el nombre glorioso de Jesús el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Él que vino para realizar la gran obra de la redención, cubrió y escondió su deidad, su divinidad, dentro del gusano de su naturaleza humana, sin pecado, perfecto en todo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Con razón dijo el profeta: mas tú eres Dios que te encubres. El Dios soberano, el Dios eterno, el Dios creador, encubierto, por decirlo así, en un gusano. La gran serpiente del mar, el Leviatán, el diablo, pensando engullir al gusano de su humanidad, quedó prendido en el anzuelo de su divinidad. Este anzuelo se quedó clavado en sus fauces y las desgarró. Pensando destruir a Cristo, destruyó su propio reinado y perdió su propio poder para siempre. ¡Aleluya! La obra del Calvario. ¡Qué potencia, qué poder! Así hollado, maltrecho, abofeteado, escupido, mofado y atormentado, parece más bien un gusano que un hombre en el Calvario. Fue tan grande el menosprecio que sufrió el Cristo de la gloria, que su confusión puede ser nuestra gloria, su castigo nuestra bienaventuranza celestial, nuestra paz inmensurable. Sin cesar hemos de imprimir ese espectáculo de la cruz en nuestra alma. El espectáculo del Calvario es lo que nos trae salvación. Para los judíos es tropezadero, para los griegos es locura, pero para los llamados, Cristo en el Calvario es poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder que derrota y vence al Satán y a los demonios todos juntos. Poder que vence el pecado. Poder que vence las tinieblas. Poder que rescata a los cautivos. Poder que da vida a los muertos. Poder que alumbra a los que están en tinieblas. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué obra tan gloriosa, la obra del Calvario. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Salmo 22, el verso 7 y 8. Escuche esto. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios. Menean la cabeza diciendo: que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Tremendo esto. Los sacerdotes del pueblo, los judíos, los gentiles, los gobernantes, el pueblo, los soldados, todos se reunieron en una mofa general, en una vil burla. Ese es en el momento en que el Cristo de la gloria está
como hombre en su debilidad a punto de morir. ¿De qué hemos de maravillarnos más? ¿De la crueldad del hombre o del amor del Salvador sangrante? A mí me admira más el amor del Salvador sangrante. ¿Cómo podemos quejarnos nosotros de las burlas, el menosprecio después del espectáculo de la cruz? Realmente nosotros no hemos sufrido nada en comparación del más eminente sufrimiento de hombre alguno, como el que padeció Cristo en la cruz del Calvario. Lo que nosotros hemos sufrido es nada comparado con lo que ha sufrido nuestro Cristo Jesús por nosotros. En el Calvario los hombres le hacían muecas, estiraban los labios, meneaban la cabeza, decían: va, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedifica, desciende de la cruz. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Los hombres en el Calvario le hacían muecas a aquel delante del cual los ángeles cubren sus rostros y le adoran. Las formas más bajas de desdén le fueron aplicadas maliciosamente a Cristo. Puede pensar por un momento, puede trasladarse por un momento al Calvario. Está abigarrada toda la multitud de ricos, pobres, judíos, gentiles, gobernantes, sacerdotes. Algunos se unen en grupo y miran. Algunos tal vez se reclinan en el suelo para mirar. Otros se mueven alrededor con palpable satisfacción ante el suceso. Hay una mirada de satisfacción en todos los rostros. Ninguno está silencioso. La rapidez de su charla les parece lenta. El tema es demasiado importante. Todos hablan a la vez del crucificado. Los soldados rudos también están ocupados a su manera. La obra de sangre ha terminado. Ahora es la hora de los refrescos. Y algunos satisfechos se acercan a la cruz y ofrecen al Salvador algo de vinagre mezclado con hiel y mirra. Y le dicen que beba, pero la retiran. Saben que está sufriendo una sed intensa y con ello agravan la burla del refrigerio. Eso es lo que dice Lucas capítulo 23. Verso 33 al 37. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y repartieron sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y también los magistrados se burlaban, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el escogido. Y también se burlaban de él los soldados, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Crueles romanos, regicidas judíos, no basta con la muerte. ¿Es necesario añadir más burla, más escarnio? En ese día Cristo Jesús nos congregó.
una unidad horrible constituida por burladores y asesinos del Señor de gloria. Pero también más allá del Calvario, una iglesia redimida por su sangre preciosa que le alaba, le glorifica, le exalta, le predica como único Rey en todo el universo, como único Dios, Señor y Salvador. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, alabado sea su nombre para siempre. Qué confianza la de Cristo el Señor. Pues tú eres el que me sacó del vientre. Le estaban diciendo, se encomendó al Señor, líbrele Él. Sálvele, puesto que en Él se complacía. Pero la oración profética de Cristo en el Calvario decía, tú eres el que me sacó del vientre. O sea, el estado humilde de José y María, lejos de sus amigos y hogar, les llevó a ver la mano de Dios en el parto feliz de la madre y el nacimiento del niño. Aleluya. Cómo fue guardado milagrosamente para que Herodes no lo matara. O sea, desde el vientre de la madre en su nacimiento se ve la misericordia de Dios sobre él como hombre. Ahora él está en debilidad en el Calvario, pero confiando todavía. Confiando en el Dios, en el Padre eterno. Como hombre está clamando, como hombre, como siervo, en su condición de hombre. Padece el Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Tú, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sabe, la piedad temprana da un consuelo. Después en las pruebas. Sin duda, aquel que nos amó cuando éramos niños es demasiado fiel para echarnos en nuestros años maduros confiando en Él. Es decir, si este Dios nos ha guardado desde que éramos niños y aun cuando no le conocíamos, ¿cuánto más nos va a guardar ahora que por su gracia y su misericordia le conocemos a Él? Es nuestro fiel guardador. Aleluya, es nuestro gran protector. Sobre ti fui echado desde el seno. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aleluya. Hablando de nosotros, nuestro nacimiento es el momento más débil, más difícil y peligroso de la existencia. Si allá estábamos seguros en la ternura omnipotente de este Dios nuestro, sin duda no tenemos motivo ahora para sospechar de la bondad divina. Él no nos va a fallar. El que era nuestro Dios cuando dejamos a nuestra madre en el vientre materno, está y estará con nosotros hasta el día que volvamos a la tierra y nos guardará de perecer en el infierno y nos guiará aún más allá de la muerte. Oh, qué Cristo tan glorioso. Todo esto que se cumple en Cristo, desde la cuna hasta la tumba, se cumple en nosotros. Con la excepción de que nosotros sí somos pecadores, pero Cristo nunca pecó. Nunca hizo nada malo. Ahora, fíjense la persecución de los enemigos contra Cristo. En el Salmo 22, verso 11 al 18. Lo voy a leer rápido. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado.
Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Eso para describir la crueldad. Si habla de los toros de Basán, fíjese que ahí está representado el poderío de los gobernantes, de los sacerdotes, de los romanos, de la gente del pueblo. Todos rugían alrededor de la cruz como animales salvajes. Todos crueles. Y Jesús en la cruz, totalmente desnudo, un hombre inerme, echado en medio de un hato de toros salvajes y furiosos. Cristo, nuestro Cristo, rodeado de todos los malhechores, aún hasta los que estaban crucificados, burlándose de él. Fíjese, Salmo 22, verso 14 al 18. Soy derramado como agua. Qué deshidratación tan tremenda. Todos mis huesos se están descoyuntados o se descoyuntaron. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. O sea, fue tan terrible el calvario que el corazón de Cristo le estalló. Eso es lo que está describiendo este pasaje. Como un tiesto se ha secado en mi vigor. La fiebre es impresionante. Y la lengua se me pega al paladar. La sed es impresionante. Es terrible. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malhechores, de malignos. Horadaron las manos, me horadaron las manos y los pies. O sea, los taladraron con clavos herrumbrosos, rústicos. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mis ropas echan suertes. Qué descripción tan tremenda del Calvario. Fíjese usted, el cuerpo humano tiene 206 huesos. La tortura de la cruz, la muerte de la cruz, tan tortuosa, tan ignominiosa, de un dolor extremo, de una incomodidad, estando allá en el Calvario. Llega el momento en que los ligamentos, los tendones no resisten más y se parten y el cuerpo, los huesos se descoyuntan. No se puede respirar. El que mataron estos días por allá en Estados Unidos, le pusieron la rodilla en el cuello, decía, no puedo respirar. No se compara con mi Cristo en el Calvario. No podía respirar mi Cristo en el Calvario. Todo su cuerpo era una llaga por completo. Con razón dice Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Es un dolor increíble, es un dolor indecible, con los brazos extendidos, colgados 3 horas largas en la cruz del Calvario. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué corazón puede resistir? ¿Qué manos puede soportar cuando está la ira de Dios? Cuando están todos estos enemigos, una banda de malhechores. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesús. El santo perseguido, el justo perseguido.
calambres en todo su cuerpo, la posición en la cruz. La muerte de la cruz era con el propósito de atormentar. La muerte de la cruz era con el propósito de que la persona no se muriera rápido, sino que experimentara los más terribles dolores. Habían crucificados que podían durar varios días, por eso les desastillaban los pies para que se desangraran y tuvieran la muerte más rápido. Es una cosa terrible, terrible. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No es como lo pinta por ahí la iglesia tradicional, la iglesia romana, con un pañalcito en sus genitales. No, mi Cristo murió completamente desnudo en la cruz del Calvario. Él murió desnudo para vestirnos de su justicia, de su santidad, de su amor, de su misericordia, de su salvación. Ese que fue vendido por 30 miserables piezas de plata es nuestro comprador. Él fue vendido por plata, pero Él nos compró a nosotros no con plata, no con oro, no con piedras preciosas, no con cosas corruptibles, nada de eso. Nos compró con su propia sangre, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. Somos de su exclusiva propiedad. Oh, alabado sea el Señor. El que fue vendido como esclavo por 30 piezas de plata es el más precioso, es el más valioso, es el más hermoso de los hijos de los hombres. Quiero concluir. Esto nos queda continuando. En el próximo tema vamos a continuar. Solamente vamos a ver el Salmo 22 hasta el verso 21. Quiero concluir con la tercera parte que estructura este salmo. Salmo 22, verso 19 al 21. Miren la súplica de Cristo. Miren la súplica de Cristo. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Es la súplica de Cristo como hombre. Esa es la súplica de Cristo como hombre, como siervo, en la condición de hombre, en su obediencia, en su humillación, clamando al Padre. Sálvame de las fauces del león. El Satán es llamado como león rugiente. Eso es. Es atrevido, es fuerte, es furioso, es terrible, como león rugiente. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Pero Cristo es el verdadero león de la tribu de Judá. Aleluya. En la próxima meditación veremos la respuesta a la oración de Cristo en el Calvario. Recuerde que vamos a mirar el Salmo 22 en su segunda parte, Salmo 23 y Salmo 24. Pero quiero adelantarle esto. En el mismo Salmo 22 está profetizada la muerte, la resurrección y la ascensión del Cristo de la gloria. Demos gracias al Señor por la obra del Calvario. Hoy tenemos salud porque Cristo llevó todas nuestras enfermedades. Hoy tenemos libertad porque Cristo fue tomado prisionero. Hoy tenemos vida porque Cristo fue muerto por nosotros. Hoy podemos vivir en obediencia y en santidad porque Cristo fue tratado como el peor de los pecadores. Hoy tenemos vestidura de salvación
porque Cristo fue desnudado completamente por nosotros. Si somos dignos de estar en la presencia del Señor, no es por nuestra justicia propia, es porque Cristo fue desnudado, y aún Él estando desnudo en el Calvario, todavía seguía siendo santo, todavía seguía siendo digno, todavía seguía siendo el más honorable. Démosle gracias a Él. Oh Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por la obra del Calvario. Gracias por entregar tu cuerpo, por entregar tu sangre hasta la muerte. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Rey mío, Dios mío, Salvador de mi alma. Gracias. Gracias, gracias. Por tu obra en el Calvario me has dado vida, me has dado salvación, me has dado perdón. Gracias, Señor Jesús, gracias. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Gracias por ir por mí a la cruz del Calvario, gracias. Hay conmigo una iglesia que te alaba, que te sirve, que te glorifica, que te honra, que te exalta, que te proclama como el único Salvador, como el único Señor y Dios. Ayúdanos, Señor, a valorar cada vez más esta palabra, esta obra redentora en la cruz del Calvario. Queremos amarte más y más con todo el corazón. Queremos servirte hasta que exhale nuestro último aliento o hasta que nos lleves contigo en el arrebatamiento de la iglesia. Consérvanos en santidad, en obediencia. Fortalécenos, Cristo, de poder. Salva a las personas que están oyendo el mensaje de tu palabra. Guíales al arrepentimiento verdadero. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias al Señor. Mis amados hermanos, les amo de corazón. Que el Señor Jesús los bendiga y los guarde.